Bienvenidos al 8º Congreso Sanados para Sanar por cantaresfm.com, en YouTube por el canal de Cantares FM y en Facebook por las páginas de Sanados para Sanar y Cantares FM. Conéctate para que disfrutes de las interesantes conferencias de Ciara Cordero, Chabeli Castro, Edith Pérez, Cinia Rodríguez, Brenda Díaz, Mirna Pérez y Leonides Rosado. Esperamos que sea de mucha edificación y bendición para todos ustedes. Y ahora comienza Sanados para Sanar. Bendiciones a todos los que en esta noche se conectan con nosotras. Nosotras somos el Ministerio Perlas Enlazadas en el Propósito. Yo soy la pastora y líder del ministerio, Ciara Cordero Rodríguez, y ella es la vicepresidenta del ministerio, la pastora Chabeli Castro. Dios me lo bendiga. Amén. Estamos esta noche colaborando con el Ministerio Sanados para Sanar en su 8º Congreso de la pastora Leonides Rosado Marrero. Así que esperamos que podamos ser de bendición para ustedes. Nos gustaría que compartieran este video para que otras personas puedan ser bendecidas a través de este video. Vamos a estar hablando de lo que es la sanidad espiritual. Así que es un tema muy interesante y queremos que ustedes formen parte, ¿verdad?, de lo que el Señor ha puesto en nuestro corazón para impartir. Así que en estos minutitos vamos a estar escuchando esta adoración. Y próximamente vamos a estar comenzando con la palabra. Le vamos a dar espacio para que usted se acuerde de ese amigo, de esa familia que tal vez este video, este programa, esta celebración de este congreso pueda ser de bendición para ellos. Así que pídele al Espíritu Santo, ¿verdad?, que descienda. Ven, Espíritu. Escucha la adoración en lo que comenzamos a través de la palabra. Pero vamos a darle unos minutitos, vamos a adorar al Espíritu Santo en esta noche. Gloria a Dios. Allí donde tú estás, comienza a adorar juntamente con nosotras y a invitar la presencia del Espíritu Santo para que impregne los aires, la presencia del Espíritu Santo para que sature todo tu ser. Dile: Espíritu Santo, te necesito. Dile: Espíritu Santo, te anhelo, te deseo. En esta noche quiero sentirte, en esta noche quiero que me hable, en esta noche quiero tener una experiencia maravillosa contigo. Espíritu Santo, sin ti nada soy, sin ti nada puedo hacer. Te reconocemos en nuestra vida, reconocemos que te necesitamos. Aleluya. Vamos, declaramos el soplo del Espíritu. Amén. En tu vida. Soplo que trae vida a tu casa, vida a tu matrimonio. Yo no sé qué área de ti, de lo que tú eres, esa área de tu casa, aquello que tú sientes que está seco, pero hoy nosotros profetizamos el soplo de Dios, el soplo del Espíritu de Dios, el neuma que viene a revivir, que viene a resucitar, que viene a hacer reverdecer aquello que estaba seco en el nombre de Jesús. Gracias. Aleluya. Sopla. Un viento fresco. Fragancia del cielo. Ven, Espíritu. Ven, Espíritu. Tu santa presencia. Ven, Espíritu. Ven, Espíritu. Ven, Espíritu. Cuando hay áreas en nuestra vida que sentimos que se están secando, cuando hay áreas en nuestra vida que sentimos que están oscuras, solamente cuando llega la presencia del Espíritu Santo, cuando llega ese soplo a nuestra vida, cuando llega a sacar, a limpiar, a transformar,
déjalo obrar en ti. En esta hora, conéctate con nosotros, conéctate con el Espíritu Santo, porque realmente la palabra que vamos a compartir contigo en esta noche, es precisamente para que tú puedas tener libertad y dejar que el Espíritu Santo se pueda manifestar en tu vida de una manera poderosa, completa, en plenitud, que déjalo manifestar completamente, sin temor, sin limitación, porque yo creo que algo Él quiere hacer a través de esta palabra. Amén. No hay casualidades. La pastora nos dio este tema, y para nosotros realmente es un tema muy especial, porque el congreso, ¿verdad?, que tuvimos, nuestro último congreso, era sanados, ¿verdad?, alma, cuerpo y espíritu. Así que realmente es un tema que nos apasiona, que trabajamos con las mujeres, ¿verdad?, que llegan a este ministerio para poder alcanzar. Nosotras somos perlas enlazadas con propósito, ¿verdad?, en el propósito. ¿Por qué? Porque si tú no eres sano en las tres áreas, no vas a llegar al propósito. Y no llegamos solos. Tenemos que andar acompañados, porque no es bueno que el hombre ande solo. Y eso no solamente se refiere, ¿verdad?, a parejas. La iglesia es el lugar para congregarnos. La iglesia es el lugar para que seamos edificados espiritualmente. Y hoy queremos hablar de eso. Hoy queremos hablarte, vamos a empezar un poquito, ¿verdad?, con definirlo, y después darte ejemplos y trabajar contigo durante todo este tiempo. Busca tu spot, vete solita o vete solito al lugar que tú entiendas, o con la familia, ¿verdad? Pueden tomar ese tiempo familiar para ser edificados, pero quiten toda distracción, porque el Señor quiere hablarle en esta noche. Amén, amén. Por eso queremos comenzar, ¿verdad?, y utilizar como base bíblica la palabra del Señor, que se encuentra en Primera de Tesalonicenses 5:23. Primera de Tesalonicenses 5:23, y la vamos a estar leyendo en la Nueva Versión Internacional, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y dice de la siguiente manera: que Dios mismo, el Dios de paz, los santifique por completo y conserve su ser, espíritu, alma y cuerpo irreprochable. En otras versiones dice irreprensible, en otras también dice sin culpa alguna, para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Palabra del Señor. Este es uno de nuestros versos favoritos, porque fue el que utilizamos, ¿verdad?, en el congreso anterior de cuerpo, alma y espíritu. Y es bien interesante porque nos deja saber que nosotros somos seres tripartitos, que Dios nos creó siendo seres tripartitos, ¿verdad? Y en este punto queremos también enfatizar que es importante reconocer que cuando una de estas áreas se afecta también todas las demás. O sea que nosotros prácticamente es como si no pudiéramos separarlas. De hecho, la palabra nos dice que cuando nos presentemos delante del Señor, o sea, todo nuestro ser debe estar irreprochable, espíritu, alma y cuerpo. Aquí no se trata de que algo está bien y lo otro puede estar mal. No, Dios quiere que integralmente nosotros seamos santificados, pero también sanos, integralmente en espíritu, alma y cuerpo, que seamos seres sanos. Él quiere encontrar una iglesia sin mancha. Él quiere encontrar una iglesia completamente sanada, completamente santificada para Él. Esa es la iglesia, ¿verdad?, que el Señor viene a buscar. Y nosotros tenemos que estar conscientes de eso, de la importancia de no tener, y esto lo hablamos mucho, ¿verdad?, en las perlas, de no tener cuartos oscuros en nuestra vida, porque la realidad que la redención de Jesús viene a trabajar, a redimir cada área. El cuerpo será glorificado, viene a redimir nuestra alma, pero también nuestro espíritu. Cuando nos dieron el tema de la sanidad del espíritu, el neuma, es importante también comenzar explicándoles qué es el neuma. La definición de neuma, y según, ¿verdad?, la definición de la palabra neuma en el griego,
significa respiración, brisa, una corriente de aire, viento, espíritu. Neuma es aquella parte de una persona que puede responder a Dios. Es importante, vamos a tomar esto primero, es la parte de la persona que puede responder a Dios. En este punto es importante que nosotros entendamos algo. Nosotros sin el Espíritu Santo, nuestro espíritu está muerto. Mira, Pastora Ciara, precisamente en esta semana yo compartí en las redes sociales un video donde esta chica le estaba explicando a otra persona lo que es estar espiritualmente muerto. Y bien interesante, ¿verdad? Bien sencillo lo que ella decía. Ella decía que el guante fue hecho a imagen y semejanza de la mano, ¿verdad? Con sus 5 dedos para que pudiera ponerse, ¿verdad? En la mano a imagen y semejanza. Pero ¿qué pasa? Cuando tú pones el guante en la mano, el guante tiene una utilidad, se usa con propósito. Pero ¿qué pasa con el guante si no se pone en la mano? Te lo quita, deja de tener función. No, exactamente, deja de tener función, no es útil, no tiene propósito, no sirve para nada. Exacto. Dios nos creó a su imagen y semejanza, y cuando nosotros permitimos que su poder, que su fuerza, que su presencia entre a nuestra vida, entonces nosotros hallamos el propósito para el cual nosotros fuimos creados. De otra manera no vamos a hallar el propósito. De otra manera no lo vamos a conocer. Nos vamos a sentir incompletos. Exacto. Espiritualmente hablando es estar muerto. Si nosotros vamos al Génesis, ¿verdad? Que en el Génesis la palabra también de espíritu es el ruaj de Dios. Dice que cuando Él creó al hombre, Él sopló aliento de vida. El ruaj en el griego es neuma, pero en el hebreo es el ruaj de Dios. Y algo que nos enseñó, siempre nos ha enseñado el pastor, mi pastor, es que cuando la palabra dice que Él sopló, en el original dice que Él, cuando hace, insufló. Eso va a acabar. Algo como que, yo no sé si tú puedes, ¿verdad? Imaginarte ese momento donde ese soplo, que no tan siquiera es como que un soplo suave, ¿no? Es algo como que fuerte, es algo que viene con poder, con fuerza, y ese cuerpo cobrar vida. No sé si se lo pueden imaginar de esa manera, pero yo me lo puedo imaginar. Claro, poderoso. Insufló y cobró vida. Nosotros, ¿verdad? A veces lo tomamos. Estamos acostumbrados, ¿verdad? A muchas cosas que se nos ha olvidado, las cosas pequeñas, las que realmente nos han dado significado, ¿verdad? Como seres humanos, y le dan significado a nuestra vida espiritual, ¿verdad? Claro. Mira, y es algo que nosotros, ¿verdad? Tenemos que entender, porque vamos caminando por la vida y sentimos que no tiene propósito. Sentimos como que existimos, pero no vivimos. ¿Será acaso, si tú te sientes así, será acaso que te falta, ¿verdad?, que el Espíritu de Dios sople sobre ti? ¿Será que realmente necesitas a Cristo en tu corazón? Porque todo siempre va a comenzar, ¿verdad?, con Jesús. Cuando nosotros reconocemos a Jesús como nuestro Señor y Salvador, allí viene el Espíritu Santo a vivir dentro de nosotros, ¿sabes? El Espíritu Santo es lo que conoce lo profundo del Padre y nos lo revela en nuestra vida. Pero en nuestro espíritu es el que conecta con Él, y en nuestro espíritu es lo que conoce lo profundo de nuestro ser, lo profundo de cada uno de nosotros. Y de la única manera que nuestro espíritu se puede conectar con el Espíritu de Dios es permitiéndole a ese Espíritu de Dios vivir dentro de nosotros. Todo comienza allí. Todo comienza, me gustó que dijiste, todo comienza con una necesidad. Nosotros vamos a tener, porque somos alma, cuerpo y espíritu, necesidades. Vamos a tener todo ser humano tiene necesidades. Tenemos necesidades físicas, tenemos necesidades emocionales, y tenemos necesidades espirituales.
Todo ser humano tiene necesidades espirituales y esto lo hemos podido ver a través de muchas personas que han tenido éxito, tienen dinero, fama, y cuando te sientas a hablar con ellos, los entrevistan, pueden abrir su corazón y todos van a decir: cuando termino el escenario, después de la fiesta, después del reconocimiento, después de todo lo que he vivido, de todo el dinero que tengo, al final me siento vacío. ¿Por qué? Porque dentro de las necesidades del ser humano está la necesidad espiritual. No podemos alimentar el alma, no podemos alimentar el cuerpo y abandonar lo espiritual. Vamos a tener carencia. Por eso es que el hombre siempre está buscando de dónde vengo, quién soy, ¿verdad? Está buscando identidad, está buscando algo más, porque vamos a tener como necesidad saciar ese espíritu. Claro. Pero solamente hay una fuente, solamente hay un soplo, solamente hay alguien que nos dio vida. Y podemos buscar, pero solamente hay uno que lo puede hacer. Claro, y dijiste es algo bien importante y como que el ser humano siempre quiere ignorar que necesitamos a Dios, como que quiere ignorar la parte en que fuimos creados por Él y para Él. Siempre va a haber una necesidad de Él en nuestra vida, por más que quieras ignorarlo, por más que quieras negarlo, por más que tú quieras decir que tú no crees en Dios. Déjame decirte que aún el neuma, o sea, el espíritu nos hace sentir, nos hace conocer, ¿verdad? Nos hace estar conscientes de Dios, aún para negarlo. Claro. Aún para negarlo, nos hace. Mi Dios está vivo, no está muerto. De Dios, aunque sea para negarlo. Y tú ahorita me comentabas algo interesante sobre. Sí, nosotros. Tú no vas a negar algo. Yo no tengo que negar la existencia del aire. Yo no lo veo, pero yo no tengo que negar la existencia del aire porque yo estoy respirando. Es como decir, no, es que no existe. ¿Por qué tengo que mostrar algo que no existe si no existe? O sea, no tiene sentido yo querer convencer a alguien de algo que no es real. Si realmente no existe, no tienes que convencerme. Tú tienes que convencerte a ti mismo y a la gente que tienes al lado de algo que, pues, tú piensas que no es real, según tú, pero la realidad no la podemos negar. Para tú poder hacerme entender que algo no es real, tenemos que ir a base de una realidad. Y cuando buscamos la realidad y cuando tratamos de encontrar, siempre vamos a terminar en lo mismo. Mira, en la realidad de Dios, en la realidad de la creación, en la realidad de quienes somos, como en todo lo que tenemos. La palabra dice, ¿verdad? En Romanos, que todo, ¿verdad? Toda la creación muestra la gloria de Dios, su creación habla de Él, nos habla de su realidad en nuestra vida. Nosotros no tenemos que esperar ir a la iglesia porque Dios nos está hablando desde que sale el sol hasta que se va que se va la luna, el sol y llega la luna y amanecemos, respiramos, hablamos, miramos. Nuestros sentidos hablan de la gloria de Dios. Los pajaritos muestran la creación completa. Así que no hay manera, cuando yo estoy tratando de negar algo, es porque no encuentro cómo te puedo hacer entender que todo lo que está a mi alrededor me está hablando de una realidad. Y yo tengo que mostrarte que tal vez la realidad que tú me hablas, que no la entiendo, como no lo entiendo, tengo que buscar la manera de negarlo. Mira, y lo que tú dices me trae a memoria no un testimonio, sino que en Semana Santa, tú sabes que los medios de comunicación empiezan a traer gente, ¿verdad?, de la comunidad religiosa y gente, aún los ateos, para crear una confrontación, crear una disputa, ¿verdad?, crear diferencias y tener rating y todo lo demás. Pero interesantemente hay una muchacha, ahora mismo se me pasa el nombre, que ella se caracteriza o se define como atea y ella es muy reconocida en las redes sociales y en los medios de comunicación la invitan mucho para este tipo de temas. Y en un momento dado invitan a un pastor y la invitan a ella, yo estoy viendo el programa, y ella comienza a justificarse, ella comienza, ¿verdad?, a decir por qué ella no cree que Dios existe y empieza a hablar, pero en el momento que también el pastor comienza
a hablar del tema, a poder justificar o porque, ¿verdad?, de que Dios existe. Ajá. Ella en un momento se vio tan presionada que dice, es que la salvación es individual. Entonces, ¿qué tú me estás diciendo? Tú no eres la que dice que Dios... Poder mostrar que no es real nos va a llevar a su realidad. ¿Qué tú me estás diciendo? Tú no eres la que está diciendo que estás negando la existencia de Dios, pero terminas diciendo es que la salvación es individual. A mí me llamó mucho la atención porque mientras yo la escuchaba y antes de que ella dijera, antes de que saliera eso, yo dije, esta muchacha tiene rebeldía en su corazón, ella tuvo una mala experiencia. Y me puse a buscar, ¿verdad? Información y resulta que sí, que fue criada en el Evangelio y que tuvo una mala experiencia, fue, ¿verdad?, lastimada por la religión y por eso ahora está en rebeldía. Tratando de, ¿verdad?, demostrar que Dios no existe, pero en su, ¿verdad?, la necesidad humana del espíritu siempre nos va a revelar su realidad. No, es que, mire, por eso, mire, Dios viene a buscar a una iglesia que esté en espíritu, alma y cuerpo irreprensible. Entonces, nuestro espíritu, hablamos que es la parte que nos conecta con Dios. El alma es el asiento de las emociones y allí es donde se encuentra nuestra voluntad, y el cuerpo pues es este estuche, ¿verdad?, de barro, como dice la palabra, donde contiene ese poder del Espíritu Santo. Ahora, ¿qué enferma el espíritu? Porque estamos hablando de la sanidad del espíritu, del neuma. ¿Qué enferma el espíritu? Miren este versículo que encontramos en Proverbios 18:14, que lee de la siguiente manera: el ánimo del hombre soportará su enfermedad, mas ¿quién soportará el espíritu angustiado? Este verso a mí me llamó mucho la atención y me acordó, Pastora Ciara, que hace muchos años, cuando yo apenas estaba comenzando el Evangelio, yo pertenecía a una casa que yo amaba muchísimo, ¿verdad? Mis primeros pasos los di en esa casa, en esa congregación, y en un momento dado hubo una reunión entre los líderes de la casa, pero yo no, obviamente yo no era parte del liderato de la iglesia, pero sí esa noche yo estaba en mi casa buscando la presencia del Señor y estaba leyendo la palabra, y precisamente encuentro este versículo que dice que el Espíritu de Jesús se angustió, y yo lo leía una y otra vez y era como que no podía salir de ese verso, y tú comienzas a sentir una inquietud, esa vez que tú preguntas, Señor, pero ¿qué tú me quieres decir? ¿Qué me quieres hablar? ¿Qué me quieres hablar? La realidad fue que esa noche yo no entendí nada y el Espíritu tampoco me permitió pasar a otro relato bíblico, a otros versículos, sino que me quedé con eso en mi corazón. Porque muchas veces no lo entendemos en el momento, pero Jesús dijo, lo que no entiendes ahora, lo entenderás después. Pues precisamente al otro día me entero de que hubo una situación entre el liderato de la iglesia, un asunto muy, muy fuerte que terminó, ¿verdad?, en la división de la congregación, y el Espíritu Santo lo que pude entender, ¿verdad?, al otro día, que era lo que el Espíritu estaba sintiendo, era una angustia por lo que estaba sucediendo en ese lugar. Yo no lo podía entender, pero al otro día, al enterarme, ¿verdad?, de todo, es muy triste. Lo que había sucedido. Muy triste cuando sucede, ¿verdad?, en medio de las congregaciones, esos conflictos donde terminan, ¿verdad?, en división, una separación. Se divide el cuerpo y es un ataque del enemigo feísimo, ¿verdad?, y fuerte, y tenemos que siempre procurar la unidad porque Dios nos llamó, ¿verdad?, a estar unidos. A estar unidos, y no es que no haya conflictos, porque donde hay seres humanos, ¿verdad?, donde hay relaciones humanas, diferentes pensamientos, crianza, claro, va a ocurrir, pero a veces el desenlace muchas veces es lamentable. Pero sabes que eso tiene que ver mucho con el tema, si tenemos sanidad, podemos manejar las cosas mejor. A veces hay situaciones de ego, hay situaciones que no podemos, ¿verdad?, no sabemos honrar, ¿verdad?, hay muchas situaciones. Obviamente yo no estoy presente y no sé, ¿verdad?, la situación que pasó en ese caso. Estoy hablando de la iglesia en general, lo que nos afecta cuando no tenemos esa libertad en el espíritu.
se va a ver reflejado en nuestro liderazgo, pero de eso vamos a hablar ya mismo. Más adelante, ¿verdad? Pues el Espíritu realmente, mira, en este punto es bien importante que nosotros entendamos algo. El Espíritu no es una fuerza. A veces, ¿verdad? Dice que descendió como paloma, pero no es paloma. Muchas veces se manifiesta como fuego, pero no es fuego. Es la tercera persona de la Trinidad. Amén. Y tiene sentimientos. Dice que cuando nosotros vivimos de manera que no le agrada, lo contristamos. Yes. Porque tiene sentimientos, lo entristecemos. Y en esa noche el Espíritu me estaba mostrando lo que se estaba contristado por algo que yo no tenía conocimiento de que estaba pasando. Son experiencias, ¿verdad?, que el Señor nos permite, ¿verdad?, vivir en nuestro caminar y que nos enseñan. Pero para que podamos entender, cuando nosotros estamos en la presencia del Señor, en la presencia del Espíritu Santo, aún Él nos deja saber, ¿verdad?, cuál es su condición, nos deja saber cuál es nuestra condición, la condición del pueblo, pero también cómo Él se siente. Puede muchas veces manifestarse en paz, en gozo, ¿verdad?, inexplicable, pero otras veces hay tristeza. Hay tristeza, y nosotros tenemos que aprender a vivir agradando al Señor. Amén. Y una de mis oraciones, Pastora Ciara, siempre es que el Señor me muestre si yo tengo un pensamiento errado, que el Señor me muestre si yo lo estoy contristando, si hice algo que ni tan siquiera me di cuenta, porque muchas veces, Exacto, ¿verdad?, tenemos actitudes, tomamos decisiones que van contrarias a la voluntad del Señor y lo contristamos, somos desobedientes sin darnos cuenta. O sea, en nuestra humanidad pasa de todo, obviamente. Tú sabes que esto tú lo has escuchado varias veces porque pues estás cerquita de mí. Pero ahora que estás hablando, ¿verdad?, esto que dices me llevas a acordarme, y en estos días yo creo que lo hablamos, en una experiencia que yo tuve personalmente. Yo estaba angustiada, estaba llorando delante de la presencia del Espíritu Santo, y yo iba guiando. Yo no sé si cuántos que están aquí viendo esto pueden identificarse que cuando estamos guiando y tenemos trayectorias largas, eso hablamos, cantamos, lloramos, de todo. De todo. Depende cómo estemos, ¿verdad?, y la necesidad que tengamos. Pues ese día yo estaba bien cargada, yo estaba llorando y yo estaba diciéndole, pero yo esto, pero yo hago esto, pero yo esto, pero y esto, y con todo eso me pasa esto. Y estaba como una niña malcriada, ¿verdad?, creyendo que porque yo hacía que él me merecía que, entonces estoy así, y el Espíritu Santo me jamaquea, porque literalmente fue como que despierta, y lo que yo deseo para ti. Tú estás hablándome de todo lo que tú haces y de lo que tú crees que tú haces y todo lo que tú quieres que yo haga y todo lo que tú haces por mí, pero tú me has preguntado qué es lo que yo quiero que tú hagas. Tú me has preguntado cuál es mi deseo, porque el ser humano cree que estamos haciendo las cosas para el Señor, pero no necesariamente todo lo que hacemos, aunque sea bueno, es lo que Dios quiere que hagamos. Y el Espíritu Santo en ese momento me lleva, se me secaron las lágrimas. Por unos minutos se acabó el llanto, como cuando los bebés están llorando, manipulándolo, y haces lo que ellos quieren y tú haces como que, me quedé así. Y yo dije, Señor, perdóname, Espíritu Santo, perdóname porque me he comportado como una nena pequeña, porque no quiero hacer mi voluntad, sino quiero hacer la tuya. Y en ese momento entendí y empecé a orar, yo quiero cumplir tus sueños en mí. Porque eso fue la palabra. Porque yo quiero lograr esto, yo quiero hacer esto. O sea, mis sueños los estaba poniendo. Yo hago todo esto bueno porque yo no puedo lograr aquello. Y él me decía, pero ¿y mis sueños? ¿Quién me pregunta a mí cuáles son mis sueños para ustedes, para ti? ¿Cuáles son? Y yo comencé a decir, cumple tus sueños. Yo quiero cumplir tus sueños en mi vida. Yo quiero hacer tu voluntad. Yo quiero vivir tus sueños. Y a mí me ministró mucho porque después, un tiempo después, sale la canción Te entrego mis sueños, te entrego mis anhelos, y cada vez que la oigo me hace recordar, ¿verdad?, ese momento. Y la hice mía, porque yo sé que nosotros tenemos canciones por temporada. La hice mía, y la realidad es que el Espíritu Santo es el que nos va a revelar los sueños de Dios para con nosotros, los planes, el propósito, el diseño que Dios tiene para nosotros. Y muchas veces estamos tan enfocados en lo que nosotros queremos alcanzar que olvidamos
olvidamos que el Espíritu Santo tiene el diseño perfecto para nuestra vida. Lo que estabas diciendo me llevó a recordar ese momento. Ese espíritu angustiado. Mira, tengo aquí, cuando el espíritu está enfermo, herido, apagado, endurecido, esa conexión se debilita o se bloquea, y eso es lo que nos lleva a no entender el propósito de Dios, ¿verdad? Y a cometer errores. Y a cometer errores y a querer las cosas a nuestra manera. Y de hecho, pensar, ¿verdad? Como tú nos contabas en un momento, que nos merecemos todo. Que nos lo merecemos absolutamente todo. Y tenemos, ¿verdad? Esto es un hilito bien finito. Tenemos que tener mucho cuidado. Tenemos que procurar que todo nuestro ser, y volvemos otra vez y lo recalcamos, todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, esté sano. Alineados y sanos. Y sanos en el nombre poderoso de Jesús. Entonces, mira, causas comunes que hacen que se enferme el espíritu. Vamos a hablar de unas cuantas. Primero, las voy a mencionar y después, ¿verdad? Sí, abarcamos cada una de ellas. Pecado no confesado, trauma o abuso emocional, rechazo y abandono, falta de identidad como hijo de Dios, envidia, amargura o resentimiento. Que hay muchas más, pero esas son Hay las muchas más más, comunes. exacto. Ajá, esas son las más comunes. Cuando nosotros, como estábamos hablando, estábamos diciendo que la confesión de pecado es la primera, pero lo primero que tiene que ocurrir es que nosotros reconozcamos, que tengamos la capacidad de orarle al Espíritu Santo para que nos muestre qué áreas tenemos que cambiar, porque hay una realidad que personas saben, mira que yo esto no lo manejo, tengo carácter, ¿verdad? Hay gente que logra, pero cuando tú haces las cosas y tú dices, es que yo soy así, es que esta es mi manera de ser, pero es que me tienes que entender, ponte en mi lugar, y todo el tiempo tú estás buscando que el que está a tu alrededor entienda tu situación, pero tú no te pones en el lugar de los demás. Te falta reconocer, ver las áreas tuyas, porque es fácil ver las faltas de los demás, pero ver las tuyas, decir, bueno, es que la realidad es que yo no tenía que decir eso, es que la realidad yo no debí, pero no, nada, ¿qué voy a hacer para mejorarlo? Porque a la vez que tú lo reconoces, tú lo puedes confesar. A la vez que yo reconozco que, ay, diantre, lo hice mal, lo tengo que confesar, comenzar a trabajar con esa área en mi vida. Y estábamos hablando que eso es una de las primeras cosas que tenemos que ser como ser humano. Si a veces estamos haciendo una reunión, a mí me gusta poner muchos ejemplos, porque sé que se pueden identificar, estamos haciendo una reunión en Las Perlas, y muchas veces, así de la nada, yo vengo y les digo, si en alguna ocasión, yo quiero que ustedes entiendan, si yo les he dicho algo, quizás no lo tomaron de la manera correcta, no lo dije de la manera correcta, o se sienten incómodas, por favor, me dejan saber a mí, o pasar. Nosotros, gracias a Dios, Señor, bendícenos y protégenos. No tenemos situaciones, ¿verdad?, de esa magnitud, porque somos mujeres maduras, gracias a Dios, el liderato, ¿verdad?, que sigamos así. Pero la realidad es que nosotras tenemos que tener la capacidad. Un líder no puede sentirse superior a los demás porque no es un líder. Tú tienes que sentir que tú necesitas, es un complemento, que tú no sabes todo. En ocasiones es necesario. A veces yo se lo digo, Chabel, si tú me dejas saber, y ella también me lo dice saber, eso es necesario. Por eso es que nosotros siempre, no importa qué posición tengamos, tenemos que saber honrar, tenemos que tener un líder por encima de nosotros a quien nos vamos a someter, porque eso tiene que ver mucho eso va a demostrar mucho con nuestra sanidad. Entonces estabas hablando de traumas y abuso. De traumas y abuso emocional. Los traumas, eso yo creo que es una de mis áreas que yo más trabajo. Adelante. Los traumas y abuso, ¿verdad? Lo que yo, ¿verdad?, trabajo mucho. Yo estaba hablando con una de las líderes hoy y le digo, ¿verdad?, que la realidad es que yo voy a necesitar a alguien que empiece a manejar mis redes y empiece a manejar, porque a veces yo no quiero, ¿verdad?, decirte, ay, te quería contestar y no te pude contestar porque estaba en otra llamada o porque estaba atendiendo. Mis mañanas son para atender situaciones, y cuando no estoy atendiendo situaciones estoy hablando del ministerio. Así que siempre estoy en las mañanas, tomo mi tiempo para trabajar con el ministerio de alguna manera, y es complicado, ¿verdad? Y es complicado, pero cuando hablamos de trauma, muchas veces pensamos que es algo
lejano, pero en la iglesia está llena de gente imperfecta, gente común, y Dios nunca ha llamado a gente perfecta. Él llama a gente común y corriente. Lo vemos en los discípulos, hombres comunes y corrientes. Todos los discípulos tenían áreas que tenían que mejorar, habían que trabajar. Pedro tenía que trabajar con ese carácter, era impulsivo, hablaba. No sabemos, la palabra no nos enseña cuál fue su crianza para que él fuera así, y cuánto le costó a Pedro la manera en que él era para poder crecer espiritualmente, tener sanidad y poder cumplir el propósito de Dios en su vida. Y eso lo vemos en cada una de las personas que han sido llamadas. El abuso y los traumas. ¿Quién me maltrató? ¿Quién me dañó? ¿Quién me ofendió? ¿Quién me hizo sentir menos? Me casé y esta fue mi experiencia. Viví bajo un hogar de maltrato, de abuso. Mis maestros me causaron daño. Y eso me va a decir cuando se sienta alguien al frente de mí, no, es que el problema que yo tuve es que yo no terminé cuarto año porque los maestros me decían que yo, ¿verdad? No iba a lograrlo, era bruto. Y entonces tú preguntas, ¿pero por qué no? Pero tenemos que aprender que estas cosas, ¿verdad? Estas causas comunes que afectan la vida espiritual no comenzaron necesariamente, ¿verdad? Porque hay algunas personas que sí están heridas directamente dentro de la iglesia, pero nunca fue el espíritu el que los laceró, nunca fue Dios el que los laceró, fue alguna persona que laceró su alma. Por eso es que hablamos, alma, cuerpo y espíritu tienen que estar juntos, porque para tú afectarte en tu área espiritual se está lacerando una emoción, y lo que está, ¿verdad?, en el área emocional es el alma, ¿verdad?, donde está todas esas cosas. Pero eso te va a minimizar, y cuando tú te sientes minimizado, tú no vas a poder dar el máximo. Tú no vas a creer lo que Dios habla, que es tan grande. Crea mucha inseguridad. Crea inseguridad, crea temor, crea complejos. Y entonces eso pasa entonces la competencia dentro de la iglesia. Yo llevo aquí 5 años y llegó los otros días porque ya él está teniendo parte en el altar. Pero eso no tiene que ver con él. El problema no es el que llegó y está teniendo parte. El problema es porque a ti te afecta que alguien crezca. Porque a ti te afecta que alguien esté creciendo en el Señor. ¿Por qué nos afecta? Si el mismo Jesús cuando se fue le dijo, ustedes harán cosas mayores. El líder siempre va a querer que los que están a su alrededor aprendiendo sean igual o mejores. Mejor. Porque cuando tú quieres mantenerte en una posición alta y que todo el mundo necesita sanidad. Todas estas cosas que estamos mencionando no son para juzgar a nadie. Son porque las necesitamos crecer. Yo quiero que la iglesia crezca de tal manera que cuando Cristo venga, todos nos vayamos. Porque ella leyó que cuando venga Cristo va a buscar que estemos sanos en alma, cuerpo y espíritu. No vamos a poder decirle, no, es que yo cantaba, yo danzaba, yo tenía este ministerio, yo era la pastora del ministerio de las perlas, Señor, y hice todas estas cosas, sí, pero Seara, y la falta de perdón. Seara, lideraste, pero ¿y esto? Para tú poder agradar, para cumplir el propósito, tienes que estar sano, porque si no, eso va a detener el cumplimiento, va a detener tu crecimiento espiritual. Entonces, el rechazo y el abandono. Cuando tú te sientes abandonado, rechazado, cuando, ¿verdad?, muchas de las situaciones que trabajamos es las mujeres cuando se sienten abandonadas por su pareja. Bueno, hay diferentes tipos de luto. El ser humano va a pasar por abandono, por rechazo, por pérdidas, la muerte de un familiar, la separación de una pareja, la pérdida de un trabajo, salud, algún miembro que puede perder, físico, a un animal. Todas esas cosas van a afectarnos en la manera en que nos vamos a poder proyectar. Porque ¿cómo yo puedo ayudar a una mujer a sanar, a trabajar con su matrimonio o su relación cuando yo odio a los hombres? Porque todos los hombres son malos, y porque los hombres, yo soy una mujer empoderada que no necesito a ningún hombre a mi lado. ¿Cómo vamos a poder trabajar con alguien cuando no tenemos sanidad para dar? No podemos dar
lo que no tenemos. Por eso es que el liderato es tan importante que sea sano, tenga la capacidad, la autoridad espiritual, la legalidad. Exactamente. Para poder trabajar esos casos. Exactamente, para poder impartir. No podemos, estamos cojos. Nosotros tenemos que entender que el enemigo muchas veces se levanta en nuestras vidas para lacerarnos en unas áreas para que nosotros no podamos cumplir con el propósito. Muchos de nosotros, ¿verdad? Tal vez nacimos en un matrimonio afectado, dañado, y eso lo cargamos, o con alguien a nuestro alrededor que nos quiso lacerar, dañar, y tuvimos que buscar esa sanidad, trabajar con nosotros y después ir al don del Señor, ir al Espíritu Santo y poner todo eso delante de Él. Pero hay cosas que yo quiero, ¿verdad? Yo quiero mostrarles que no todos nosotros vamos a ir delante del Señor a orarle, Señor, es que yo quiero hacer esto, y Dios te va a traer a revelar qué áreas tú tienes que trabajar. No todo se trabaja de la manera espiritual. Hay consecuencias que hay que trabajarlas de adentro para afuera. También tenemos la falta de identidad. Hermana, seguimos. La falta de identidad como hijos. Nosotros dentro del podcast que íbamos a hacer, que estamos haciendo, ¿verdad? Que es que queremos hacer unos arreglitos al podcast, somos, ¿verdad?, perfeccionistas. Está el que, ¿quién soy? Si tú no sabes quién eres, cuál es tu identidad en Cristo, tú no vas a poder, primero que nada, no vas a poder valorar a otro ser humano. Cuando tú no sabes quién tú eres y el propósito que tienes en tu vida, ¿cómo tú puedes cumplir el llamado de Dios? ¿Cómo tú puedes amar a alguien si no te amas a ti mismo? ¿Cómo tú puedes decirle a Chabel, yo te amo tanto, tú eres tan especial, cuando tú te miras y tú te sientes inferior? Cuando tú te miras y tú dices, yo no me amo. O decirles, qué bonita tú eres. Nosotras nos reunimos y todas somos bellas y hermosas y nos tiramos flores. Pero eso trata sobre la sanidad. Yo no puedo, vuelvo y repito, dar lo que no tengo. La sanidad, la identidad es bien importante. La iglesia tiene que saber quién es. La iglesia tiene que saber que ella es la novia, ella está esperando. En la iglesia no se predica de la venida de Cristo. No estamos en la posición de la espera. No estamos entendiendo que la iglesia espera. La iglesia está esperando que venga el esposo. Y vivimos como que, pues eso falta, olvídate, no, como alargándolo, pues realmente no te sientes como novia. ¿Qué novia no quiere que el esposo venga? ¿Qué novia no quiere que llegue el día de la boda? Y para el día de la boda hay una preparación previa. O sea que nosotros, este tiempo de espera es un tiempo de preparación. Exactamente. Pero estamos viviendo como que pues falta. Llevamos muchos años esperando. Hermano. ¿Cuánto hace que están diciendo lo mismo? Exactamente. Pero es que sabemos que nuestro Redentor viene a buscarnos y yo quiero estar preparada. Por eso es que queremos estar sanos. Envidia, amargura, resentimiento. Hablé un poquito, ¿verdad?, de la envidia, pero la realidad es que a veces vemos en la iglesia como esto es algo que tenemos que tener mucho cuidado. Mira, te lo digo para que obres. Pero esta muchacha, tú sabes lo que está haciendo y tenemos que aprender a cortar. No me des chisme. No me cuentes. Porque es que si realmente a ti tú no tienes que hablar mal de alguien para poder pedir oración por esa persona, para poder ayudarla, para poder, cuando tú estás sano espiritualmente, tú quieres que todo el mundo crezca. Amén. Tú vas a buscar la manera de sentarte con la persona, aconsejarla, ayudarla. Yo he tenido momentos que algo no me parece y yo lo que les digo, cuando la gente sabe que yo les digo, ay, vamos a tomarnos un café, vamos a hablar, quiero hablar algo contigo. Ya ellos saben que hay algo que la pastora Ciara me quiere decir, pero yo busco la manera lo más amoroso, lo más informal. Vamos a hablar, tú sabes, cuéntame un poquito sobre esto, cuáles son tus planes con esto. Y cuando me empieza a hablar, yo le empiezo a mostrar, porque hay a veces que Dios tiene planes, con todos nosotros, claro. Nacemos con propósito,
pero hay momentos que no es el momento, no estamos preparados o no estamos actuando de la manera correcta para que ese propósito se pueda cumplir. Así que es momento, ¿verdad? Seguimos hablando de este tema, pero en este momento, mientras yo, ¿verdad? Y la pastora mencionaba cada una de estas áreas que pueden estar afectando mi crecimiento espiritual, que pueden ser que cosas reales que te han pasado. Como te acuerdas del congreso que hicimos virtual, mi pasado no me define. Cosas que en tu pasado hicieron, pero eso no te define en Cristo. Eso no define quién tú eres en el Señor. Sus planes siguen siendo reales para tu vida, aunque pasaste traumas, aunque pasaste desilusiones, aunque pasó un momento de amargura en tu vida. El Señor te quiere liberar. El Espíritu Santo que sopla vida quiere liberarte para que tú puedas cumplir el propósito, para que tú te puedas sentir liviana, no cargada, no sucio, te puedas sentir liberado para cumplir ese propósito. Dentro de lo que nosotros estamos hablando de la sanidad, a mí me gustaría que tú, vamos a seguir hablando, pero tú vayas autoevaluándote, vayas puedes buscar, claro, y puedes buscar hasta un papel y comenzar a escribir. Deja que el Espíritu te vaya revelando y vas anotando y vas escribiendo las áreas que tal vez han sido laceraciones que han sido a tu alma, ¿verdad? Han sido físicas, pero están afectando tu crecimiento espiritual. Es necesario que entiendas que para crecer espiritualmente tiene que haber una sanidad integral. ¿Sabes? Nosotros no sanamos espiritualmente si no todas las áreas están. Es bien importante entender que para poder cumplir el propósito de Dios hay que tener una sanidad integral. La sanidad espiritual solamente se va a ver manifestada cuando tenemos sanidad completa, porque aun cuando podamos manejar algunas cosas bien y seamos buenos en una área, vamos a tener unas carencias, unos vacíos, unos lazos. Gente que llega al Evangelio se va, vuelve, tienen unas luchas inconstantes. Entonces tenemos que ver cuáles son esas áreas. Necesito que mientras nosotras hablemos del tema, tú comiences a pedirle al Espíritu Santo. Nosotras nos unimos y le pedimos al Espíritu Santo que traiga a tu mente toda revelación, te muestre para que tú puedas anotar. Busca un bolígrafo, escribe, comienza a escribir para que tú puedas, de aquí a que terminemos, tener una idea clara de las áreas que todavía tenemos que seguir entregando. Y esto no para. Cada vez nos damos cuenta que según vayamos creciendo, el Espíritu nos va revelando en qué áreas necesitamos seguir creciendo y mejorando. Sabes que mientras hablaba me acordaba de en mis comienzos en el Evangelio, una de las palabras bien contundentes que el Señor me daba era: tienes que aprender a verte como yo te veo. Ay, amén. Tienes que aprender a verte como yo te veo. Iba a otro lugar, había una administración, tienes que dejar de verte pequeña. Eso era parte de siempre, donde quiera que iba me hablaba de lo mismo. Era algo que Dios quería que yo trabajara, porque Él estaba dispuesto, ¿verdad? Pero yo necesitaba. Pero tú tenías que cambiar tu manera de verte para que Dios pudiera hacer. Primero yo tenía que reconocer, ¿verdad? ¿Dónde estaba? Empezamos por reconocer, confesar, después ¿a qué área? No, y mira, ahora que tú dices de confesar, perdóname, Señor, por no aprender a verme como tú me ves. Enséñame, Señor, a verme como tú me ves, a valorarme como tú me valoras. Es tan importante, ¿verdad? Orarlo para que la invitación del Espíritu Santo para que comience a trabajar esas áreas en nuestra vida. Mira, sabes que una cosita me llevaste a la gente muchas veces, que Dios me ha dado palabra, Dios te dio esta palabra. ¿Y qué tú haces con esa palabra que Dios te dio? Tienes que hacer exactamente lo que la pastora Chabeli acaba de decir. La pastora Chabeli dijo que Señor, tengo que empezar. Entonces, si tú quieres que yo predique, ¿cómo lo voy a hacer? Si yo no me veo como predicadora. Yo me acuerdo que el Señor me empezó a mí a reunir con las mujeres, porque ya yo me estaba reuniendo con las mujeres, pero yo lo hacía porque pues nada, yo no sabía lo que Dios tenía para mí, y ya yo me reunía con ellas y yo les empezaba a hablar
Y yo tuve varios sueños donde Dios me mostraba mucha gente, y yo les digo, mira, en ese momento, ¿verdad? Mi madurez, muchos años atrás, le digo, mira lo que yo estoy soñando, pero yo con esta actitud, di que yo, parada frente a mucha gente, ministrando y llevando palabras, ay Dios mío, yo dije, ay, que yo no me crea más de lo que yo no me crea más de lo que yo soy, ¿verdad? En ese momento me sentí tan pequeña que yo dije, no, mira, y literalmente cuando Dios empieza a hablarme del pastorado, que la hermana aquí presente sabe que ya me tuvo que empujar muchas veces, yo decía, no, pero es que yo no, es que le daba vueltas y yo no lo quería reconocer. Dios tuvo que hacer un acto bien público. Tú no estabas, ¿verdad? Ese día, el día que el Señor... No, yo no estaba, pero... Lo tuvo, que ya me lo habían dicho muchas veces, pero Dios tuvo que hacer algo tan público, con testigos, que todo el mundo Dios dijera, ya no sigas corriendo. Y entonces llegó, y ya yo lo estaba haciendo, lo que pasa es que yo no quería el título. O sea, yo estaba haciendo lo que Dios quería que yo hiciera, pero yo no quería el título, simplemente no quería el título. No quería el título, pero el Señor me mandó a ser obediente y pues hay que verse, empezar a reconocer y confesar, Señor, está bien, yo no me siento preparada, pues prepárame tú. Yo no me siento capacitada, yo necesito sabiduría, yo necesito discernimiento, yo necesito que tú comiences a guardar qué palabras salen de mi mente, abre mi entendimiento. Entonces tú tienes que alinearte a esa palabra, porque somos locos recibiendo esa palabra, pero ¿qué haces con la palabra que recibes? Si no estás sano, si no sabes manejar eso, si Dios te llamó a trabajar con mujeres y tú lo que tienes es conflictos en tu trabajo con todas las mujeres que llegan, ¿cómo voy a trabajar con mujeres si soy conflictiva con todas ellas? Entonces, tienes que aprender a soltar para poder recibir. Tengo que soltar al que me hizo daño, tengo que soltar al que me maltrató. Yo por muchas veces he hablado, ¿verdad?, que es parte del proceso de sanidad. Fui maltratada por una mujer, ¿sabes? Por una imagen de una mujer, ¿sabes? Y cómo yo voy a trabajar con mujeres si en mi mente, cuando pequeña, yo no quiero tener amigas mujeres, son maltratantes. Yo, cuando vino mi quinceañero, yo quiero que todos sean hombres, yo no quiero mujeres que desfilen conmigo. Ya yo tenía una distancia. Lo primero que Dios tuvo que comenzar a trabajar conmigo, y posiblemente ese niño interior que había en mí era lo que yo no quería reconocer, y yo no quería trabajar con mujeres porque no me sentía capacitada, porque es que yo no puedo trabajar con mujeres cuando yo fui herida por una mujer. Pues lo primero que Dios comenzó fue a trabajar en mí. Yo puedo ahora ver a las mujeres hermosas, puedo entender tal vez por qué la persona que me maltrató lo hizo, puedo entender sus procesos que no fueron sanados. Porque la misericordia de Dios, el Espíritu Santo se te va reflejando y tú dejas de buscar culpables, dejas de ser víctima y comienzas a decir, entonces, ¿qué yo voy a hacer? ¿Cómo cierro? ¿Cómo cambio? Termino un ciclo y comienzo una vida en Cristo plena. ¿Cómo empiezo a dar de lo que estoy recibiendo? Porque ahora estoy recibiendo sanidad del Espíritu Santo. Ahora estoy recibiendo perdón del Espíritu Santo. Ahora estoy sintiéndome capaz por medio del Espíritu Santo. Entonces yo voy a ver capaces a otras. Yo voy a levantar a otras. Yo voy a decirle, tú puedes. Y me van a decir, pero yo pasé. Y posiblemente por mi experiencia y por la experiencia de sanidad que recibí, puedo ayudarte a sanar con la ayuda del Espíritu Santo. Por eso es importante, porque yo te puedo ayudar por encima. No, pues vete a orar, enciérrate en el cuarto 3 días y ora, que Dios lo va a hacer, a que yo te diga, yo te voy a decir que lo primero que tuve que hacer es ir delante de la presencia de Dios, pero no te voy a decir, vete a orar, vas a pedirle al Espíritu Santo que te revele, que te muestre, comienza a pedir perdón, comienzas a recibir libertad. Le tenemos que comenzar a darle la forma, que lo vamos a hacer correctamente. La palabra dice que oramos, pero no nos recibimos porque oramos incorrectamente. Pues entonces vamos a enseñarte a orar, vamos a enseñarte a recibir esa libertad, porque es que Dios quiere que tú seas sano. Pero ¿cómo voy a ser sano? Yo creo que el discipulado dentro de la iglesia es tan importante, pero no podemos enfocarnos nada más en lo espiritual.
sino tenemos que, mira, me encantó la película, la Forja, ¿cómo es que se llama la de? Forja. Ajá, que el Señor le da el trabajo, ¿verdad? El que no la ha visto se la recomiendo. Isaac. Ajá, exacto. Entonces, y cuando él está allí, él le dice, ¿puedo hablar contigo de vez en cuando? No, cosas profesionales y de formación. Porque él sabía que este niño tenía unos traumas. Por eso se estaba comportando como se comportaba. Y él no podía empezarle a hablarle de Dios cuando él tenía unos problemas con su padre. Cuando él no había perdonado, se sentía abandonado, se sentía huérfano. ¿Cómo iba a reconocer a Dios? Entonces la iglesia muchas veces queremos que la gente llegue a unos niveles espirituales, pero es que no van a llegar a esos niveles porque primero tenemos que formar carácter. Primero, antes de ministerio, tienes que mostrar que cargas el carácter. Cargas el carácter para poder perdonar, para tener misericordia. No es de líder nada más, porque es que podemos parecer buenos líderes. Pero cuando viene el conflicto, cuando no nos entendemos, yo digo, ay, pues que se vaya Chabel y yo no sé para dónde, y yo me voy para acá y que ella haga lo que le da la gana y yo también. No, es que Dios no nos llamó para eso. Independientemente que pensemos igual o pensemos diferente, nosotras vamos a someternos a la voluntad de Dios. Amén. Y cuando decimos, pues yo estaba pensando por esta línea, yo por esta línea, pero yo no sé qué va a pasar, el Espíritu Santo nos va a unir. Porque es que Él es perfecto y Él no se equivoca. Y el ministerio de Perlas precisamente trata de mujeres líderes, pastoras, que están en diferentes denominaciones. Nos une que creemos que Jesucristo es el Señor. Y tenemos una, ¿verdad? Obviamente unas creencias sanas del Evangelio. Claro. Y podemos poner a un lado unas cosas de dogmas básicas. Porque es más lo que nos une que lo que nos puede separar. Exactamente. Y nos respetamos. Claro. Porque para tú cumplir el propósito de Dios, tú tienes que respetar. No puedes ser rápido de boca, de hablar. Tú tienes que saber ser sabio, callar, analizar, pensar y luego hablar. Cuando somos muy rápidos, tenemos inmadurez espiritual. Claro, eso demuestra. Entonces, qué importante es estar sano integralmente. Para yo poder tener sanidad, yo creo que vamos a estar hablando durante todos estos días en relación a la sanidad, ¿verdad? En las diferentes áreas. Van a estar otras, ¿verdad? Otras hermanas, líderes, ministros, compartiendo con ustedes. Pero es bien importante hablar de la sanidad espiritual porque es que para esto Dios nos llamó. Dios nos llamó a servir dentro del cuerpo de Cristo. Pero un cuerpo, tú no vas a poder, si tú tienes el intestino afectado, cuando tú comes, vas a pasar problemas, vas a tener inconvenientes, no va a poder hacer el trabajo correctamente. Así pasa con nosotros. Somos parte del cuerpo de Cristo, pero si no tenemos sanidad, cuando nos toque hacer nuestra función, aunque parece que la estamos haciendo, pero nos está costando demasiado porque hay áreas que no han sido sanadas. Así mismo, y en este punto es bien importante entender que no podemos estar espiritualizando todo. Mira, una de las hace 2 años atrás que yo tuve una anemia crónica, la pasé por un tiempo de anemia crónica y es interesante en el sentido de que allá habían unos síntomas porque ya se estaba agudizando la condición. Yo no tenía conocimiento al respecto. Pero una de las cosas que me estaba sucediendo era que yo salía de trabajar y yo me quedaba dormida. De hecho, muchas veces tenía que llamar a la pastora Ciara para que me hablara, porque ella no para de hablar, ella empieza a hablar y me traía desde mi trabajo, que son como 35 minutos hasta Yauco, hablándome. Yo empiezo calladita, pero a la vez que arranco, se van a dar cuenta en el live, yo empiezo calladita, pero a la vez que arranco. La realidad es que yo reprendía. Y yo reprendía, es que el enemigo, el Señor reprenda, que sucio, que si me quiere destruir, que si me quiere matar, que si... Reprendiendo, cuando había una realidad que no podía, ¿verdad? Y era que no la conocía, era que estaba en un estado anémico, de una anemia de 4.6. Wow, sí, nadie sabe cómo yo estaba de pie, eso no era para estar de pie, había una realidad que yo desconocía, pero
en vez de, o sea, no la podía atender porque todo lo estaba espiritualizando. Él estaba, aunque el enemigo, ¿verdad? Claro. Siempre va a sacar ventaja de Pero imagínate, no vas al hospital, no te vas a atender, no vas a, porque es que es espiritual. Y ella te está contando algo que es muy real. Y yo viví algo parecido, pero lo mío sí era espiritual. Sí, es verdad. Así que el Espíritu Sí, Santo te va a mostrar. Momento, ¿verdad? Las dos estábamos en el proceso de salud. Yo estaba también. Yo estaba saliendo. Ajá, yo estaba pero a mí el Espíritu sí me mostró que había un ataque del enemigo, ¿sabes? El Espíritu me lo reveló. Fue un ataque del enemigo, me dio la estrategia y yo gasté muchísimo en médico, pero la estrategia del Señor me la dio espiritualmente. Sí. Y en el caso de ella no, en el caso de ella tuvo que ir al médico y tuvieron la solución. Por eso es que tenemos que ir delante de la presencia de Dios y Él nos va a mostrar. Claro. Mira, Dios es un Dios. Yo le decía a alguien, a los nenes míos, yo le decía, Dios tiene oídos para escuchar, tiene boca para hablar. Nosotros tenemos que aprender a vivir en comunión con el Señor, porque el Señor siempre nos está mostrando el camino, Él siempre nos está guiando, Él siempre nos está enseñando, nos está corrigiendo. Yo siempre soy de las que digo, Señor, corrígeme. Para mí es tan importante, lo dije ahorita, Señor, si yo tengo un pensamiento errado, házmelo saber, porque es que yo entiendo mi humanidad, entiendo mis debilidades y también entiendo la necesidad de Dios en mi vida. Por tanto, yo trato de cada día humillarme delante de Él, porque soy tan imperfecta y sé que sin Él nada puedo hacer. Y yo he visto la mano de Dios, cómo me ha guardado, cómo me ha cuidado, cómo yo lo voy a echar a un lado. Sí, Él me ha librado de tantas cosas. Una de las palabras bien fuertes que hay sobre mi vida es de una protección sobrenatural. Pero yo me he visto en situaciones de verdad fuertes, bien delicadas, y he visto cómo Dios ha obrado a mi favor. Entonces, yo estoy consciente de que necesito estar sana. Amén. En mi espíritu, sana en mi alma, sana físicamente, ¿verdad? Claro. Para poder llevar a cabo la obra, porque una de las cosas que cómo me afectaba esto espiritualmente, el estar con anemia, yo siempre estaba cansada, yo siempre estaba agotada. Yo llegaba a mi casa de trabajar, dormida, me quedaba como 3 veces en el trayecto de camino hacia mi casa, y llegaba al mueble y me tiraba allí, o sea, me tiraba como decimos puertorriqueños, me tiré a morir, como dice el puertorriqueño, me tiré a morir, en el sentido de que me llegaba y tenía que acostarme a dormir inmediatamente. Yo no me quitaba ropa, o sea, me tenía que acostar a dormir. Si yo trataba de orar, levantarme temprano para orar, se me dificultaba, porque había un cansancio físico. Para que tú veas cómo están conectados. Había mira, y me acuerdo que años atrás, en un momento dado, también el Señor tuvo que tratar algo de salud conmigo, y me dijo en ese entonces, es que cansada tú no me puedes servir. Fue un momento donde yo tuve que renunciar a varias cosas que estaba haciendo para el Señor. Yo tenía la intención de servirle al Señor con todo mi corazón. Ay, eso es bien estaba haciendo muchas cosas, ministerialmente, estaba activa en la iglesia. Es lo que Él quiere. Mira, el Señor me detuvo en ese momento. Es que cansada tú no me puedes servir, me detuvo. Yo comencé a entregar. Después de allí el Señor me lleva a un proceso de soledad y un proceso de quietud, y fueron como por 2 años, ¿sabes, hermana? Yo me acuerdo. Nosotros hemos estado ahí la una para la otra. Fueron como 2 años de quietud, porque es que el Señor no tiene prisa. Nosotros somos los que... El Señor no tiene prisa, porque para el Señor... Porque ahí te va formando unas áreas que son necesarias para tu llamado. Y otra cosa que tenemos que entender es que para Dios no hay tiempos. O sea, en Cristo nosotros vivimos un eterno presente. O sea, para Dios 1000 años es como un día es como 1000 años. Exactamente. Nosotros es los que queremos correr. Y pensamos que nos desesperamos y pensamos que eso es lo que Dios quiere. Porque es que si no hacemos algo para el Señor, comenzamos a sentirnos que no servimos, que no somos útiles. Tengan mucho cuidado, porque tenemos que aprender a reconocer cuáles son las estaciones de nuestra vida. Exacto. Donde Dios nos quiere en ese momento, cuál es su voluntad para el ahora. Hay temporadas, hay estaciones en nuestro caminar, y tenemos que conocerla, porque si no vamos a vivir de frustración en frustración. Y una de las cosas que nos pasa, y a veces sentimos que nos secamos, es cuando estamos caminando fuera del diseño. Y nos pesa lo que hacemos,
porque estamos haciéndolo con nuestras propias fuerzas. Con nuestras propias fuerzas. Exactamente. Tú sabes, amada, que Dios está llamando a gente común, como tú, como yo, que hemos abierto nuestro corazón y hemos dicho nuestras necesidades, lo que hemos pasado, quizás nuestros traumas, nuestros problemas, y si nos sentamos a hablar no terminamos. Porque realmente Dios llama a gente común, pero todos nacemos con un diseño, todos tenemos propósito. No hay nadie que no tenga propósito delante de la presencia de Dios. Lo que pasa es que el que lo busca lo va a encontrar y Él se le va a revelar. Junto con cuando Jesús vino a la tierra, Él sanaba, pero Él quiere ser salvo, ¿sabes? Te otorgaba, porque Él sabía que la sanidad tenía que ver con no era tanto físico, había que haber una sanidad integral para tener salud, ¿sabes? Va ligada. Yo le estaba hablando casi ahora a la pastora Chabeli que nosotros vemos en la palabra que hay muchos hombres comunes y fueron llamados, ¿verdad? Y lo mencioné. Pero vemos a un Moisés que no pudo cumplir, ¿verdad? El llamado de Moisés fue que llevara al pueblo a la tierra prometida. Y él no pudo entrar. Él tuvo que mirar. Pero Moisés cargaba con muchas situaciones en su desarrollo, en su niñez. Él no se sentía capaz para liderar y tuvo muchos problemas para liderar porque había unas necesidades que él tenía que sanar. Incluso cuando Dios lo llama a él dice, no puedo ir yo. Yo no tengo la capacidad para hacerlo. ¿Sabes? Le pone peros a Dios. Decimos, no, Dios, le estás diciendo al mismo Dios que te creó y te formó, que sabe de qué cosas tú tienes padecimiento, necesidad, y te está dando las instrucciones a ti. Tú dices, no, pero es que no. Y eso nos pasa a nosotros. Muchas veces somos Moisés. Y muchas veces nos pasa como Moisés. Limitamos que el cumplimiento de Dios llegue a lo máximo. Pero vemos a otro, ¿verdad? Lo que estoy solamente repasándolo, pero para que podamos comparar, vemos a un José que fue también arrancado de su familia. Pasó por tantos lugares, tantas dificultades, pero Moisés siguió enfocado, se vio en esa revelación que Dios le dijo y él la creyó y caminó, y no importa cuánto lo rechazaron, cuántas situaciones vinieron a su vida, él siguió enfocado en quién él era. Él supo perdonar a los que le hicieron daño. Él supo perdonar a los que lo hirieron, a los que marcaron su vida. Porque aún las cosas que parecen que son para tu mal, obran para bien. Sí. Y eso lo tenemos que entender. Yo puedo pensar en cosas que gente me ha hecho negativas y que hoy puedo ver que lo que hicieron fue empujarme para hacer algo mejor. ¿Sabes? Nosotros tenemos que decir esto, aunque parecía que nos iba a derrotar, parecía que era nuestro final, obró para nuestro bien. Y yo quería mencionarle, que es que no quiero decir el nombre mal, cuando José tuvo su primer hijo, a mí me encanta eso, porque José es una historia que me identifico mucho, demasiado me identifico con José. Y el proceso de sanidad que tuvo que pasar José, ¿verdad? Yo creo que todo lo que pasó José, cuando él estaba con su padre le dejaba saber quién él era, lo tenía, ¿verdad? Su autoestima bien alta, pero cuando él sale de su padre, le pasa la vida todo lo contrario, de esa protección, ese cuidado, empezó a sentirse solo, abandonado, tuvo que luchar con todas esas cosas. Ahí tuvo que aprender a depender de Dios. Exactamente. Solamente tenía al Dios Todopoderoso. Y eso fue suficiente. Fue suficiente porque a cambio al contrario de Moisés, José cumplió, ¿verdad?, el propósito de Dios en su vida. Y cuando nace su hijo Manasés, él le pone un nombre que ese nombre significa el que hace olvidar. Dios me ha hecho olvidar y a toda la casa de mi padre, todo el daño que me hicieron, todo el pasado que viví, todo lo que me marcó Dios con este hijo, que tal vez esta fue la carencia. ¿Dónde está mi papá? Pero ahora tú me haces ser padre, y yo reconozco que esta es la bendición
que me hace olvidar el pasado, porque con este niño yo cierro el ciclo de mi pasado y yo voy a ser el padre que tú quieres que yo haga, que yo sea. Entonces, la sanidad te lleva a perdonar, pero la sanidad te lleva a actuar de la manera correcta. La sanidad te hace dejar el pasado atrás. Nunca lo vamos a olvidar, es parte de nosotros, pero no nos va a doler. Vamos a estar sanos para poder caminar, para poder tener un Manasés en nuestra vida, para poder tener una nueva esperanza para nuestra vida, para poder ser mejores. Si nuestros padres nos laceraron, vamos nosotros a tratar a nuestros hijos diferentes. Si a mí me hicieron daño, me hicieron sentir inferior, voy a tratar de levantarle el ánimo a otros. Eso muestra sanidad. Aplicar, porque hablarlo es fácil, pero cuando nos toca aplicarlo es cuando mostramos quiénes somos, dónde están nuestros frutos. Los frutos van a hablar de nuestra sanidad. Amén, amén. Qué importante, ¿verdad? Los frutos van a hablar de nuestra sanidad. Y estamos llamados a dar fruto y fruto en abundancia, amén, ¿verdad? Amén. Dijo nuestro Señor. Mira, Pastora Ciara, algo bien importante, porque estamos hablando de reconocer, ¿verdad? Estamos hablando de exhortaste ahorita que cogieran un papel y comenzaran a escribir esas áreas que necesitaban la intervención de Dios para comenzar ese proceso de sanidad. No te me vayas, pero en el papel que ya empezaron a escribir, lo van a dividir en 3. Van a dividir estas 3. Estas van a hacer, pueden hacer una tablita o pueden, ¿verdad?, escribirlo como. Van a escribir los que aportaron bien. Y entonces, eso que no te me bajes. No. Los que aportaron bien. Esa fue tu mamá, si estuvo contigo, tienes buenos recuerdos, te llevó a la escuela, te enseñó valores, hablaba contigo, te orientaba, te acostaba. Los que aportaron bien, se llamen como se llamen, que tú puedas decir, ay, esta persona, mi abuela, si no fue mi mamá, mi tía o una vecina. Esos que aportaron bien a tu vida, que tú los recuerdas y traen alegría a tu rostro. Esos que aportaron bien. Lo vas a escribir en otro lado, los que no aportaron. Muchos tenemos y cargamos con gente que no aportó. Si tu papá no estaba, te abandonó, si sentiste la carencia de un familiar, de alguien que se suponía que estuviera ahí, te falló, un esposo, ¿verdad?, que se suponía que estuviera. Los que no aportaron. Y por último vas a escribir los que aportaron incorrectamente. Wow. Allí vas a anotar el que te hirió, el que te laceró, el que te mintió, el que te hizo sentir inferior. Eso es bien importante que lo dividas, porque con ese papel, con los que aportaron, vas a ir a la presencia de Dios a agradecerle a Dios por esas personas que puso en tu vida, que fueron de bendición. Y te ayudaron a ser quien eres. Las buenas decisiones, ellos tuvieron influencia sobre ellas. Los que no aportaron, ve delante de la presencia del Señor y dile, Señor, ellos no aportaron, no hicieron nada por mí, pero posiblemente tú me libraste de que su aportación no fuera positiva. Ayúdame a sanar esa ausencia, a perdonar esa carencia. Saca de mi vida tal vez eso que me falta, eso que me faltó. Llénalo tú, Espíritu Santo. Llena esas áreas en mi vida. Trae consuelo, Espíritu Santo. Y los que aportaron incorrectamente, dile al Señor que te ayudes a perdonarlo. Como le pasó a José cuando sus hermanos vinieron. Si él no llega a ser sano, los hace sufrir. Era el momento perfecto para él tomar venganza. Pero como él le sirvió a Dios y aún él recordó el sufrimiento, porque lo vamos a tener, pero sabía que él fue llamado y fue llamado para todos. Nosotros predicamos evangelio para todos, para los que nos hacen daño, para los que no aportaron y para los que nos hicieron el bien. Y Jesús murió en la cruz por todos, por los que creyeron, por los que no creen y por los que le hacen daño al evangelio. Por todos. Es importante que parte de la sanidad espiritual es que tú empieces a reconocer las áreas
que te están afectando. Y puedas ese papel que tú estás haciendo, ese papel tú vas a ir delante de la presencia de Dios. Y yo creo que va a ser un momento de mucha sanidad. Va a ser un momento de liberación. Mira, sabes que mientras estás hablando de la tabla, de lo que vamos a escribir, porque lo voy a hacer y te voy a explicar por qué. Yo en un momento dado estaba pidiéndole al Señor, estaba orando fuertemente: Señor, dame capacidad y dame sabiduría para aquellas cosas que Él estaba poniendo en mi corazón. Había unos anhelos dentro de mi corazón y yo estaba orando, pero te digo fervientemente: Señor, hazme una mujer capaz, dame sabiduría. Pero ¿por qué lo estaba orando fervientemente? Porque en medio de ese tiempo había unas luchas espirituales, había unas batallas demasiado fuertes que me estaban agotando física, emocional y espiritualmente, me estaban debilitando, y a causa de esa batalla no podía verme como Dios me estaba viendo. Pero mira lo que Dios hizo. Dios me manda profeta y comienza a ministrarme, y el Espíritu Santo comienza a hablarme de mi niñez y de lo que veía en mi niñez, y la profeta empezó a hablar, a decirme, te veo a los 10 años, hablando con una sabiduría como si fueras una mujer grande, te veo a los 14 hablando como una viejita. Entonces comienza, ¿verdad?, a recordarme eso, y viene y termina diciéndome: porque la capacidad y la sabiduría yo la puse desde que tú estabas en el vientre de tu madre. Amén. Cuando ella comienza a hablarme todo eso, yo me pongo a reflexionar y yo digo: ¿en qué momento, a pesar de la batalla que estaba luchando en el momento que estoy orando fervientemente, pero me llevó también a ir hacia atrás y decir: ¿en qué momento se perdió la conexión? Santo. ¿En qué momento, Señor? Si eso es otra cosa. ¿En qué momento tal vez tú estabas conectada y te sientes que ya no estás conectada? Eso es otra cosa. ¿En qué momento? ¿En qué momento? Y mira, y ahora que estás hablando de esta tableta, yo la tengo que hacer, porque quiero saber qué pasó en ese trayecto de tiempo. ¿Qué personas fueron las que aportaron? ¿Qué personas no aportaron nada? ¿Y cuál era otra? ¿Qué personas los que aportaron incorrectamente? Tengo que ir allí para entender, porque me ha dado curiosidad. Porque llegó el momento. Todos lo tenemos que hacer, todo. Porque llegó, porque si Dios, en mi niñez, yo era una niña muy sabia, porque cuando llegué al Evangelio, el Señor me tenía que decir una y otra vez: tú tienes que aprender a verte como yo te veo, tú tienes que aprender, deja de verte como una niña pequeña, deja de verte pequeña, fue lo que me decía, deja de verte pequeña. ¿Qué trayecto? Entonces, de esos 14 a esos 23 años, algo pasó, y en este tiempo me ha llevado a pensar en eso. ¿En qué momento? ¿En qué tiempo? ¿Qué pasó? Entonces es bien importante. Esa tabla es excelente. Me encanta esa idea, me encanta muchas veces. Es importante, es que nosotros, ¿verdad? Hay muchas maneras de que el ser humano, ¿verdad? Yo soy maestra, aprendemos. Y pues alguien que nos está viendo pues puede ser visual, auditivo, y mucha gente necesita ir a la práctica para poder aplicarlo y aprenderlo. Yo soy bien visual, pero me gusta, soy de las que escribo todavía, ¿verdad? Mucho, y aprendo mientras lo hago. Así que llevar las cosas a la práctica nos lleva, ¿verdad?, a otro nivel y a la aplicación, porque vamos a tener que ir adelante de la presencia de Dios. El nivel más alto de inteligencia, ¿verdad?, es la aplicación. Eso es lo más alto. Cuando tú logras aplicar lo que aprendiste, es que tú demuestras el dominio completo de una materia. Así que cuando tú estás en el Señor y no nada más escuchas, sino que sabes llevar a la práctica lo que el Espíritu Santo te está revelando, tú estás viviendo una vida sana espiritualmente. Sí. Yo creo que todo lo que hemos hablado nos tiene que llevar definitivamente, sin duda alguna, a reflexionar. Amén. De nuestro caminar, a reflexionar, a ir atrás, pero no para que te quedes en el pasado, porque cuando volvemos atrás, ¿verdad?, a mirar atrás, no es para que tú te quedes allá, sino para que tú puedas reconocer, y necesitas al Espíritu Santo. Amén. Para que te muestre en qué momento, ¿verdad?, quiénes fueron las personas. O sea, todo. ¿Por qué me siento así? Exacto. ¿Por qué no me siento que no arranco? ¿Por qué me siento inferior? ¿Por qué hay días que estoy tan triste? Todo eso, pídale al Espíritu Santo que te lo revele, pero para que puedas ser libre y sano. En el nombre poderoso de Jesús declaramos sanidad sobre tu vida, sanidad sobre tu vida, una sanidad integral, libertad en Cristo. Dice que en la presencia del Señor hay libertad. Amén.
Y nuestro anhelo es que siempre puedas vivir en la presencia del Señor, disfrutando de esa libertad, porque ya de la esclavitud el Padre te sacó por medio de Jesucristo. Eres libre para adorarle, eres libre para servirle, para vivir una vida plena en Él. No hay cosa más linda que tú sentirte plena en el Señor. No hay cosa más bella que en medio de cualquier circunstancia, en medio de escenarios adversos, tú puedas sentir el gozo que es el fruto del Espíritu, el gozo que no es circunstancial, el gozo que tú sabes que es el mismo Espíritu Santo, es la llenura del Espíritu Santo en ti. Mira, yo sé que hay momentos en nuestra vida de luchas, de batallas, ¿verdad? Y que nosotros siempre lo hablamos, que nuestra vida es como que un sub y baja de emociones, muchas cosas que a veces uno dice, wow, me sacaron de carrera. Pero en este punto es importante que tú identifiques ahora cómo tú estás espiritualmente. Y escúchame, porque un espíritu herido puede llevar síntomas como cuáles: apatía espiritual, falta de dirección, incapacidad para orar o sentir la presencia de Dios, desánimo constante o depresión profunda. Un desánimo que te puede llevar hasta una depresión. Un espíritu herido puede llevar estos síntomas. Si tú tienes hoy, en este momento, uno de estos síntomas, que tú no puedes orar, que tienes una apatía, una indiferencia a la presencia del Señor, vas a la iglesia y es como si no hubieses ido, no entiendes nada de la palabra, no puedes adorar, no puedes levantar. No tienes el deseo, ¿sabes? De ese primer amor lo has perdido, que te sientes que ya estás yendo porque es costumbre, rutina, pues te espera el pastor, estás sirviendo porque pues no hay otra persona que lo haga, pero si tuvieras la oportunidad te fueras corriendo. Tenemos que reevaluarnos. No, tenemos que evaluarnos en esta noche, porque esto no está bien. Algo está sucediendo. Y es importante buscar entonces, después que reconocemos estos síntomas, ¿cómo podemos sanar? Exactamente. ¿Cómo podemos sanar el espíritu? Y mira, yo tengo varios puntos, no sé si con esto, ¿verdad? Sí, podemos ir concluyendo. El primero, por medio del arrepentimiento y el perdón. Tenemos que aprender a venir delante de la presencia del Señor con humildad y sinceridad. Que lo hablamos, ¿verdad? Que dentro de los puntos. Lo segundo, en Romanos 8:16 dice que el mismo Espíritu da testimonio de que somos hijos de Dios. Es el Espíritu Santo en nosotros que restaura la identidad, nos da consuelo y nos da guía. Es importante, ¿verdad?, que volvamos a esa conexión, porque el Espíritu Santo realmente es lo que nos va a restaurar esa identidad, va a volver a traer esa revelación, esa convicción de quiénes somos en Dios. Allí es que nuestra identidad es restaurada, ¿verdad? Cuando comenzamos otra vez a tener esa relación con Jesús. Es importante conocer la palabra del Señor, porque es por medio de la palabra que nosotros somos sanados. Mira, en Juan 6:63 dice: las palabras que yo os doy, que yo he hablado, son espíritu y son vida. Tú no puedes leer la palabra de Dios como si fuera cualquier otro libro. Tú no puedes ir a leer la palabra de Dios como el papagayo, como decimos, ¿verdad? Comúnmente en Puerto Rico. Comúnmente en Puerto Rico, como empezamos a leer como si fuera cualquier... No, dice que tenemos que escudriñar las escrituras, tenemos que permitir que Dios nos hable a través de su palabra, que trabaje. Mire, yo me acuerdo, Pastora Ciara, que cuando yo comencé en este caminar con Cristo, yo comencé a leer el Nuevo Testamento, pues me propuse comenzar a leer el Nuevo Testamento. Y me acuerdo que mientras yo leía, yo sentía como la palabra trabajaba dentro de mí. Así es que fue una experiencia tan hermosa, porque Dios comenzó a transformarme, pero yo fui intencional. Voy a proponerme sacar un tiempo para leer la palabra del Señor. De hecho, cuando voy a orar, trato de buscar ese tiempo que después de orar, porque orar es una conversación entre dos personas, ese tiempo que me dé
no tan solo para adorar a Dios, para traer mis peticiones, clamar, interceder, pero también ese tiempo para escuchar, ¿verdad? A través de su palabra, buscar un devocional. O en los celulares ahora vienen muchas aplicaciones de devocionales o un libro devocional. Tengo que permitir que el Señor comience a hablarme. Es tan importante porque parte de nuestra sanidad es conocer la palabra del Señor, tener conocimiento, que el Señor nos dé de su sabiduría. Amén. Tú sabes que yo conozco una persona que se decía llamar ateo. Y dijo, voy a estudiar la palabra de Dios para saber y confrontar y dejarle saber, porque la Biblia está llena de errores, de disparates, y esa persona leyendo la palabra, ¿verdad? Se convirtió. Su esposa le servía a Dios y él no. Y entonces siempre tenían esa situación, y hoy en día es una persona bien defensora y con mucho conocimiento, porque él se dedicó a estudiar y es una persona muy inteligente para mostrar que Dios no existía y el Espíritu Santo se les reveló a través de la palabra. Ay, mira, es que yo he escuchado mucho. De hecho, hay una película que se llama El Caso de Cristo, si no me equivoco. Una de las personas que fue al tribunal a exponer en ese caso, dio ese testimonio, que él comenzó a estudiar en las escrituras para... ¿Cuál fue la palabra que tú usaste? Pues para mostrar, por lo menos en el caso de que Dios no era real, para confrontar, para poder discutir con otras personas y tener conocimiento. Y resultó ser que terminó convencido de que Jesús realmente... Ningún ser humano lo pudo hacer, pero la palabra de Dios lo logró. Qué poderoso, ¿verdad? Así que imagínate cuánto poder vive en la palabra del Señor. Mira, de la única manera que nosotros podemos contrarrestar los pensamientos que el enemigo día tras día trae a nuestra mente con la palabra de Dios. Es de la única manera. Por eso la palabra en Romanos 12 habla de que tenemos que renovarnos nuestra mente. Tenemos que renovar nuestra mente. Qué importante es eso. Eso muchas veces nos detiene, porque las limitaciones mentales nos detienen para poder dejar al Señor obrar en nuestra vida. Y además de que este es el campo de batalla. El campo de batalla. La mente es el campo de batalla, y de la única manera que podemos contrarrestar es con la palabra del Señor. Esa es el arma, ¿verdad?, del Espíritu. Y entonces tenemos que ¿cómo podemos sanar? Por medio de la comunidad y la oración. En Santiago 5:16 dice: confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. Amén. ¿Qué pasó, Salmita? ¿Te acuerdas que ahorita tú estabas hablándome de Salmo que dice: mientras callé, se envejecieron mis huesos? Qué poderoso, ¿verdad? Mientras callé. Qué importante es hablar, es recibir esa sanidad, es poder confesar, que lo hemos dicho desde el principio. Tenemos que confesar, tenemos que hablarlo, no podemos cargarlo, tenemos que ser libres. Lo que no nos permite ser libres son aquellas cosas que a veces ni nosotros nos atrevemos a decir. Tenemos que hablarlo, tenemos que soltar, tenemos que dejar ir esas cosas que nos están deteniendo, que nos hieren, que nos lastiman, que no es fácil. Nosotros lo estamos hablando, tenemos conocimiento de que no es fácil y que son procesos, pero de que es posible lo es. Amén. Porque en el Evangelio hay muchas personas que son testigos de que lo pudieron hacer. Y nosotros sabemos que Dios es capaz de hacerlo todo. Amén. Y Él quiere la sanidad para tu vida. Él no quiere que tú estés atado, Él quiere que tú seas libre. En el nombre de Jesús. Amén. Y con esto terminamos las evidencias de un espíritu sano: gozo y paz interior. Amén. Qué hermoso. Esa paz que sobrepasa el entendimiento humano, ¿verdad? El entendimiento. Porque es una paz que va por encima de la situación, del problema, del pasado, de lo que es esa paz que solamente Dios nos puede dar. Aunque venga la mala noticia, Dios nos puede dar paz. Aunque pasen cosas difíciles, Dios nos puede dar paz. Cuando yo fui a tener a Marcos, que yo era
alto riesgo y estaba en el doctor haciéndome unos chequeos que me hacían todos los meses tener que ir al doctor, ponerme las máquinas. El bebé ya no estaba comiendo, había rebajado, tenía no se le escuchaban, los latidos no se estaban escuchando, el corazón le iba bien lento y tenía la placenta como agrietada, un montón de cosas tenía. Me dieron que ir para emergencia para la sala de parto ahora mismo, que el doctor te va a atender, y yo fui. Y me llamaron los hermanos de la iglesia y todo, Sera, ¿cómo tú estás? Y yo tenía, allí yo entendí, ese día se me reveló la paz que sobrepasa todo entendimiento. Todo el mundo corriendo, asustado, el doctor corriendo y yo con la paz. Mira, es que yo cantaba paz, dulce paz. Está aquella, eso llegaba como melodía a mi vida. Oh, wow. En medio de un tiempo bien difícil, la paz que sobrepasa todo entendimiento, maravilloso es Dios. Ay, qué bello. Qué bello, de verdad que hay momentos en nuestra vida que no son nada marcados, que robe la paz. Hay situaciones, y me ha pasado que mi esposo me dice, pero yo no sé cómo tú puedes estar tan tranquila. Sí. Yo creo que nada me va a robar la paz, nada me va a robar. No, hay momentos que tú tienes que ser intencional y declararlo con tu boca, nadie me va a robar la paz. Y han habido momentos que nos hemos, yo he perdido, Dios mío, qué pasa. O sea, eso ha pasado, pero esta experiencia me ayuda a acordarme, Sara, el Señor lo ha hecho, lo va a seguir haciendo y vemos nuestros testimonios, los testimonios de otras personas. Por eso es bueno congregarnos, porque nos fortalecemos una a la otra. Tal vez yo digo, pero es que Chabeli le pasó esto, a la pastora Chabeli le pasó esto, a la pastora Erika le pasó esto, y empezamos a ver la manifestación de Dios en su vida, y si Dios lo hizo con ella, también lo puede hacer conmigo. Amén. Y nos fortalecemos en él. Amén. Otra evidencia de un espíritu sano, deseo de buscar a Dios. Mira, Él produce, dice Filipenses 2:13, produce en nosotros tanto el querer como el hacer por su buena voluntad. Amén. Fortaleza para resistir la tentación. Capacidad de perdonar y amar. ¿Sabes a qué me acuerda? La película, la de la cabaña, que termina diciendo, después del proceso de sanidad del protagonista, no sé si han visto la película La Cabaña, pero si no la han visto, tienen que ver esa película. Esa película a mí me enseña tanto, me ministra tanto. Muchísimo. Pero al final, después del proceso de este padre que perdió la hija porque se la mataron, la asesinaron, una niña pequeña, después de ese proceso con el Padre, Hijo y Espíritu Santo, ese proceso. Esa sanidad que tuvieron que trabajar de forma integral, porque es necesaria trabajarla de forma integral. Definitivamente. Decía que desde ese momento él amaba más y perdonaba más rápido. Wow. Eso a mí nunca se me olvida, porque yo me acuerdo haber pedido al Señor, yo quiero ser así, Señor, amar más y perdonar mucho más rápido. La capacidad de perdonar y amar. Y por último, sensibilidad a la voz del Espíritu Santo. Dios mío, Señor. Importante. Vamos a marcarlo. Sensibilidad a la voz del Espíritu Santo. Tenemos que procurar que nuestro espíritu esté sano. El neuma esté sano. Esto que nos conecta con el corazón del Padre, con el Espíritu. Recuerden que el Espíritu de Dios conoce la mente del Padre. El Espíritu conoce la mente y es quien nos la revela a nosotros. Tenemos que aprender a escuchar, a reconocer entre tantas voces la voz del Espíritu Santo. Entre tantas voces tenemos que aprender a reconocer la voz del Espíritu Santo. Es la que nos tiene que importar, no el que nos dijo que no íbamos a poder, no el que nos trató de marcar, sino qué dice el Espíritu Santo, qué dice, a dónde nos llama, para dónde vamos. Gloria a Dios. En esta noche nuestro propósito, a través de que puedas entender las áreas que tal vez tienes que trabajar, es saber, es darte herramientas para que sepas que Dios quiere terminar la buena obra que comenzó en ti. Él no ha terminado contigo y hay cosas que todas tenemos que mejorar. Somos comunes, como hablábamos ahorita, pero tenemos propósito en Cristo. Amén. Y Él sabe de qué cosas tienes necesidad. Él sabe cuál de tus áreas emocionales están afectadas. Pero Él quiere traer sanidad porque Él quiere que tú fluyas espiritualmente, que tú puedas tener sanidad integral, sanidad espiritual.
Y en esta hora nosotros, ¿verdad?, queremos concluir con una oración para tu vida y queremos que, ¿verdad?, te puedas sentir paz, puedas volver a sentir amor, puedas amarte, puedas saber quién tú eres. Así que vamos a orar. Antes de que ore, Pastora Ciara, porque dijiste, somos mujeres comunes. Recuerda que somos mujeres ordinarias, pero con el Espíritu Santo podemos ser cosas extraordinarias en Cristo. No te olvides de que en tus debilidades y en mis debilidades el poder de Dios se perfecciona. Como dice un meme que vemos mucho en las redes sociales, no se trata de quién tú eres, sino de quién va contigo. Amén, 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 poderoso. Todas tenemos nuestras imperfecciones, nuestras debilidades, nuestros conflictos, nuestras luchas, nuestras batallas. Puede que hoy tú te sientas un desastre como mujer, como hombre, porque en algún momento yo también me he sentido y le he dicho, Señor, yo me siento un desastre, yo siento que no logro nada, yo siento que no puedo salir del círculo donde yo estoy, del ciclo donde yo estoy. Pero cuando yo comienzo a confesar, cuando yo comienzo a reconocer, cuando yo comienzo a invitar al Espíritu Santo a obrar en mí, yo veo cómo Él insufla, pero el soplo de Dios es una cosa, como Él puede transformar la atmósfera y cómo comienza a trabajar conmigo, cómo esa angustia, ese espíritu angustiado se va y el gozo y la paz comienza a llenarme. Eso es lo que nosotros queremos, ¿verdad? Que ocurra en tu vida, ¿verdad? En esta noche, de tal manera que seas transformado, cambiado y puedas sentirte sano. Porque ¿cómo nos sentimos cuando vamos a trabajar y nos sentimos enfermos? No podemos dar lo mejor de nosotros. Pues así mismito es cuando tenemos un llamado y ya tal vez lo reconocemos. Pero ¿cómo vamos a cumplir cuando no nos sentimos preparados porque no estamos sanos? En esta noche yo declaro la sanidad del Padre sobre tu vida, la sanidad espiritual sobre tu vida. Yo le pido al Padre que Él termine la obra que comenzó en ti, que tú comiences a entregar, que tú comiences a soltar. A veces esos lugares que tenemos ocultos, que no permitimos que nadie entre, deja que el Espíritu Santo entre. Deja que el Espíritu Santo entre y llegue a todos los lugares en ti que todavía necesitan ser transformados. Necesitamos que Dios obre. Necesitamos la liberación de nuestro espíritu para cumplir el propósito de Dios. Señor, yo te doy gracias, Espíritu Santo de Dios, por cada persona que ve este video hoy viernes y todos los que lo van a ver durante todo esta semana, este mes, no sé cuánto tiempo, pero esto va a llegar, Señor, a donde tú quieres que llegue y a las personas precisas. No hay casualidades, porque tú obras, Señor, de manera perfecta. Y yo te pido, Señor, que en esta hora tú empieces a traer revelación, tú empieces a mostrar, quizás personas que te están sirviendo creyendo que están sanas, pero realmente se acaban de dar cuenta que hay áreas en su corazón que tienen que entregar. Hay cosas de su pasado que todavía las laceran. Hay sentimientos negativos hacia otras personas. Hay chismes, contienda, envidia, Señor. Ay, Padre, no se saben someter a sus autoridades, no saben honrar a sus pastores. Yo te pido, Señor, que tú obres, Santo, para que podamos tener una iglesia sana, una iglesia limpia y sin mancha, una iglesia preparada, Señor, una iglesia que te espere, una iglesia que quiera decirte, quiero cumplir tus sueños en mí, Señor, yo quiero hacer tu voluntad. Tal vez pensamos que estamos haciendo mucho, pero queremos hacer tu voluntad, queremos que se cumpla tu propósito, queremos que sea real, Señor, tus deseos en nuestra vida, tus deseos sean nuestros deseos, Señor. Ayúdanos a caminar, a alinearnos, Señor, a hablar lo que el reino habla, a establecer realmente el cielo en la tierra, Señor, a dar buenos frutos, Señor, que podamos ser como árboles, Señor, que crecen y dan sombra, Señor. Oh, Padre, que lo que
tengamos para hacer en ti, lo hagamos con excelencia, que podamos en el proceso restaurar a otros, no dañar, Señor, que seamos gente, Señor, de restauración, Señor, llevar el evangelio, predicar tu palabra, modelar a Cristo, Señor. Comienza a obrar en nuestra vida, Señor, comienza y muéstranos, Señor, a darte gracias por esa gente que aportó bien a nuestra vida. Señor, comienza a mostrarnos y, Señor, ayúdanos a perdonar y a sanar esas heridas y ese sentimiento de abandono, ese sentimiento de sentirnos huérfanos por esas personas que no aportaron, que tenían que estar y no estuvieron, Señor. Te pido, Señor, que nos ayudes a perdonar a los que vinieron a aportar cosas incorrectas, que nos laceraron, que nos vinieron a tratar de detener, Señor. Pero hoy te pedimos perdón, Señor, y hoy te mostramos esas personas y también nosotros perdonamos, Señor. Perdonamos porque posiblemente fueron personas heridas y laceradas y tampoco supieron, Señor, no tuvieron la herramienta para ser sanos. Señor, trae sanidad sobre nuestro hogar, trae sanidad sobre nuestra familia, que nuestra familia camine sana, alineada a tus propósitos, que podamos ver la plenitud de ti en nuestro hogar, no solamente en nosotros, para todos, Señor, los que están en nosotros, que el buen testimonio, que la sanidad que produce tu Espíritu Santo en nosotros pueda dar frutos a nuestra familia y cada uno quiera, Señor, conocerte y recibir sanidad. Te doy gracias, Señor. Te doy gracias por cada persona que pueda recibir en esta hora, por lo que tú estás haciendo, Espíritu Santo, por cómo estás obrando en la vida de cada persona que se conecta. Señor, yo te doy gracias porque hoy se quebranta, hoy se rompe, Señor. Hoy se rompe el lazo, la atadura, la cadena, Señor, se cae porque tú estás obrando, porque tú estás trayendo paz, porque tú estás trayendo amor y porque tú estás trayendo sanidad. Espíritu de Dios fluye, Espíritu de Dios sopla, Espíritu de Dios obra, Espíritu de Dios, todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. No hay nada imposible, no hay nada que pueda detener lo que el Señor tiene para tu vida. Amén. En esta hora, confiésalo como tu Señor y Salvador. Pídele que venga a vivir en ti, que te traiga sanidad a tu alma, a tu cuerpo, a tu espíritu. Que tú quieres servirle, que en Él hay esperanza y que con Él puedes hacerlo todo. El que te dijo que no podía, esa palabra se rompe y hoy comienzas a verte como Dios te ve, y hoy comienzas a soñar los sueños de Dios, y hoy comienzas a caminar en su camino, y hoy comienzas a hablar su lenguaje, y hoy comienzas a pensar como Él, y hoy comienzas a ver la manifestación completa de la victoria que te viene a entregar, que te vino a entregar Jesucristo. Oh, declaramos la manifestación completa de Él. Declaramos su manifestación completa en ti. Gracias, Señor. Hoy te damos gracias. Te damos gracias por lo que hiciste en esta noche. Por la gente que recibió sanidad, por la gente que recibió salvación, por la gente que entendió que no se trata de nosotros, sino de ti. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, Espíritu Santo. Gloria a Dios. Aleluya, qué tiempo tan poderoso. Le damos la gloria al Señor. Gracias por conectarte con nosotras en esta noche. Recuerda conectarte los siguientes días, sábado y domingo. Sábado y domingo a las 7. Ajá. El domingo no me acuerdo qué hora, pero sábado es a las 7 también. A las 7 de la noche. Y recibe todo, ¿verdad? Lo que el Padre ha preparado para cada una de nosotras y de ustedes en el nombre poderoso. Y mientras ministramos, el Señor nos ministra. Amén, definitivamente. Definitivamente entendemos que Dios va a suplir toda necesidad. Toda ausencia de necesidad, Dios la va a suplir. Y sabes también que dentro de las emociones, toda deformación que el enemigo ha querido, ¿verdad?, causar en ti, en tus emociones, hoy es restaurada en el nombre de Jesús. Amén. Un abrazo, Dios les bendiga
¿verdad? Es el Ministerio Perlas Enlazadas en el Propósito, pero estamos apoyando en esta noche al Ministerio Sanados para Sanar en su 8º Congreso. Y esto continúa las próximas noches. Sigue conectado para que puedas ser bendecido. Van a seguir trabajando las áreas de sanidad. Así que fue un placer para nosotras, ¿verdad? Claro, y damos gracias al Espíritu Santo que nos dirigió, ¿verdad? Y sabemos que Él estuvo aquí con nosotros y hemos hecho lo que el Señor ha puesto en nuestro corazón. Les bendecimos y damos gracias por la vida de cada uno de ustedes. Dios les Bendiciones. bendiga. Has presenciado y escuchado el 8º Congreso Sanados para Sanar por la página de Facebook de Sanados para Sanar, Cantares FM y sus plataformas de Facebook y YouTube. Dios te bendiga.